Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia, un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos, con Pío Moa. Pues estamos una semana más con don Pío Moa hablando de historia, una hora con la historia. Don Pío, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, antes de meternos en materia, hay reflexiones que se recogen en el blog www.piomoa.es, sobre todo en estas semanas tan convulsas en esto de la política española, ¿no, don Pío? Sí, evidentemente hay mucho que sea interminable porque es una barbaridad tras otra, ¿no?, lo que estamos viendo, ¿no? Ahora, por ejemplo, he escrito un tema sobre el maquis y la división azul, ¿no? Que además viene un poco en relación con este programa, ¿no? O sea, la ley de memoria, que llaman democrática, los delincuentes del gobierno, es una ley chequista, pretende ensalzar como víctimas del franquismo y luchadores por la libertad a los asesinos y torturadores de las checas, juzgados y ajusticiados por el franquismo, a los maquis comunistas que practicaron por toda España el mismo terrorismo que la ETA, y a la ETA misma, porque son cómplices de los homenajes a ella, ¿no? Me refiero al gobierno, ¿no? Y en cierto modo hacen bien porque queda claro la democracia que defienden estos mafiosos, ¿no? Y lógicamente pretenden por ley también silenciar las referencias a la división azul, que fue exactamente lo contrario del maquis, la ETA y las checas. O sea, los divisionarios fueron a luchar contra el comunismo y a devolver a Stalin la visita que había hecho a España con su gente, claro. La división azul se limitó a eso. No cometió crímenes de guerra, no participó en los planes nazis sobre Rusia, que no conocía por otra parte, y su conducta con la población rusa fue ejemplar, y su comportamiento militar fue heroico. El heroísmo, tanto en la guerra como en la posguerra, correspondió siempre al bando nacional. Este es un hecho indudable, aun teniendo en cuenta algunos episodios valerosos por la parte contraria, pero significa que en el bando nacional eran mucho más, digamos, consecuentes o tenían una convicción mucho más fuerte, una motivación mucho más fuerte que en la otra. Porque podemos recordar que, o sea, durante la República, casi todo el mundo, gran parte de la gente, sobre todo la izquierda, llegó a creer que el patriotismo español había desaparecido y de repente se encuentran con que los nacionales consiguen sus éxitos en gran medida por ese patriotismo. Con lo cual, sobre todo los comunistas, que eran los más inteligentes, con mucho de los del Frente Popular, se dieron cuenta que había que cultivar a toda costa el patriotismo español, pretendiendo que estaban luchando en una guerra de independencia contra los moros, los alemanes y los italianos, ¿no? Pero esto realmente no cuajaba, no había una... O sea, no llegaba a convencer a la gente. Mientras que en el bando nacional sí, era un sentimiento natural. Allí querían imponerlo, pero no lo conseguían. Esto lo dice el propio Azaña, que tenía una idea de España, una idea extravagante, pero decía, lo que más me ha ofendido, lo que más me ha dolido, venía a decir, es la falta de idea nacional entre nosotros. Dice, nadie tiene esa idea y ni siquiera la presión de la guerra ha servido para que nos unamos como debido, ¿no? Más o menos era lo que venía a decir. Sí. Pues, en fin, es lógico que este gobierno infame prefiera a los chequistas y asesinos. En fin, tiene derecho a ello. No pueden ir ante los jueces por tal cosa. Claro. Pero por lo que sí deberían sentarse en el banquillo es por tratar de impedir las versiones contrarias. Porque con ello atacan a las libertades democráticas, que no les deben nada a ellos y sin embargo se presentan como si ellos fueran los representantes, ¿no?, de la democracia, ¿no? Y también es cierto que la versión que ellos defienden de la historia pues es tan falsa que nunca podrían defenderla en un debate abierto. Y por ello necesitan desenmascararse como lo que son, como los mayores enemigos de la libertad de los españoles. Y por supuesto, esa ley carayesca debe ser denunciada ante los tribunales, desafiada y de ninguna manera cumplida, hasta que sus corruptos autores vayan a la cárcel, ¿no?, que es donde deben estar.
porque están amenazando la libertad de todos los españoles y la propia integridad nacional. Sobre esto, ha habido un tema muy curioso en los últimos días, muy significativo, que fueron los abucheos al doctor, ¿no? En el desfile. El día de la Hispanidad, ¿no? Bueno, pues es interesante hablar de ello. Dice, los abucheos al doctor delincuente con pinches separatistas y raras los interpreta la SER como insultos a la democracia. Y dice Alfonso Guerra, el matador de Montesquieu, es decir, de la independencia judicial, dice que hay quien abuchea a un presidente y aplaude a una cabra. Es un tío ingenioso. Y el doctor mismo, se refiere a la cabra de la legión, claro está, ¿no? Y el doctor mismo ha instruido: siempre que gobierna la izquierda hay abucheos e insultos. Así es como ustedes y la ultraderecha entienden la convivencia y el respeto al orden constitucional. Bueno, tiene algo de razón, porque la izquierda da ejemplo de esa convivencia y respeto con pedradas, agresiones físicas y tiros en la nuca, que por lo visto es mucho más apropiado. He tratado también la cuestión de la leyenda negra, que afortunadamente vemos que hay una respuesta, ¿no?, con motivo de las tonterías del Papa, ¿no? Dice, en Nueva Historia de España, que lo publiqué en 2010, pues me ocupé de diversos mitos que distorsionan nuestra historia y que son muy aceptados tanto a derecha como a izquierda, ¿no? Y uno de ellos es la leyenda negra que empezó a denunciar Julián Juderías en 1914. Y en esta leyenda de la que ahora se habla, afortunadamente, pues hay que distinguir los ataques a España por parte de los italianos, que en Italia habían comenzado a atacar a los catalanes, los tildaban de avaros, de bárbaros y de comerciantes sin escrúpulos. Y después continuaron contra los españoles en general. Pero esto no forma parte de lo que entendemos por leyenda negra, sino que es más bien un impotente desahogo contra quienes dominaban el país, porque lo dominaban debido a la incapacidad de los italianos para formar un país unido. Eran pequeños estados por ahí, un montón de ellos que andaban a la greña unos con otros, además, ¿no? Y que además habrían sido incapaces de defenderse de los turcos, que es la verdadera amenaza. Y, en fin, esta reacción contra contra el país externo que te domina, pues es normal, lo hay siempre, ¿no? O sea, por eso para los italianos resultaban bárbaros, pues también los alemanes y los franceses, que dominaban partes o trataban de dominar Italia, ¿no?, a lo que se oponía España. También hay que entender la leyenda negra en relación con Francia, Inglaterra y el protestantismo. Los expansionismos protestante, francés, inglés, pues chocaron con los intereses de España. Y resulta que España pues les infligió a todos ellos serias derrotas durante mucho tiempo. Y lógicamente se vengaban denigrando en su propaganda a los españoles, algo que no puede extrañar, ¿no? Porque así comenzó la propaganda política moderna. Igual que como en España se les denigraba a ellos cuando llevaban las de ganar. Bueno, esto entra dentro de la lógica, pero le dio carácter de verdad y sistema, que pervive hasta hoy, que fue lo que creó la verdadera leyenda negra, y fue la obra de Bartolomé de las Casas. Claro, para ellos venía muy bien. Dice, ¿por qué dudar de aquella pintura salvaje hecha por un español que además conocía las Indias, ¿no? O sea, no era la mejor demostración del carácter bárbaro, asesino de los hispanos, de su inferioridad como seres civilizados, incluso como seres humanos, ¿no? Así era, lógicamente, era un argumento buenísimo, ¿no? La leyenda negra se divulgó en la propia España a través, sobre todo, de la masonería, y fue un elemento esencial en el modo, al estilo de las Casas, como se efectuó la independencia de la América hispana. O sea, allí nació el indigenismo, ¿no? O sea, aquellos criollos que en realidad oprimían todo lo que podían a los indígenas, pues eran indigenistas. Y dentro de eso pues ocurrió algo semejante.
desde mediados del siglo XVII, España entró en una decadencia que luego se acentuaría en el siglo XIX y gran parte del XX, y que se interrumpió en el franquismo y se ha recrudecido hoy de nuevo. No puede decirse que la decadencia haya provenido de la leyenda negra, pero la leyenda negra la ha acompañado y ha profundizado con un oscuro efecto deprimente sobre los ánimos de los españoles, ¿no? Deprimente y distorsionador en general, ¿no? Dice, no sin causa, el franquismo ha sido combatido sañudamente por unas propagandas que, como señalaba Aquilino Duque, un intelectual muy importante que ha sido bastante marginado y ha fallecido hace muy poco, ¿no? Pues como señalaba que la propaganda antifranquista es el penúltimo episodio de la leyenda negra. El penúltimo. Y ahora, sí, y ahora tenemos que la reacción a las patochadas de Bergoglio, pues es señal de que va habiendo un nuevo estado de ánimo. No obstante, la reivindicación de nuestro pasado mejor, más creativo y más fructífero, pues, con ser necesario, no es un remedio mágico al decaimiento y los problemas actuales. Puede ser una inspiración, pero nada cambiará si no va unido al enfrentamiento con unas realidades nuevas y en un mundo nuevo, ¿no? Esto, en fin, es muy importante, porque estamos en eso, ¿no? Hay otro tema muy importante que he tratado y son las claves de la guerra civil. ¿Por qué hubo guerra civil en España? Pues porque unos, los nacionales, defendían la integridad nacional, la cultura católica, la propiedad privada y la libertad personal, aún al coste de restringir las libertades políticas. Restringir, no anular. Y en el bando contrario, aspiraban a destruir la unidad nacional y a sustituir la cultura cristiana por la soviética, anulando con ello la propiedad privada, la libertad personal y las libertades políticas. Esto fue lo que fue el Frente Popular y esta fue la causa de la guerra. Y esta es, como digo, de manera esencial y fundamental la explicación clave de aquella contienda. Pero en la inmensa mayoría de las historias, esta cuestión esencial, como digo, queda desvaída o ignorada, desviándose hacia conteos muy a menudo falsificados de los represaliados, a versiones de las batallas y las operaciones, a la intervención extranjera, la personalidad de los líderes, los problemas económicos, etcétera. Todo esto es muy interesante, pero pierde en toda su sustancia si no se deja claro lo anterior, qué defendían unos y qué defendían otros. Y gran parte de la historiografía pues gira también en torno a la democracia, que no desempeñó ningún papel, porque la República y lo que tenía la República de democrática, pues fue destruido violentamente y por falsificación electoral por el Frente Popular. No obstante, casi toda la historiografía de izquierda y de derecha sigue hablando de un fantasmal bando republicano, como si el contrario hubiera sido monárquico. Esto es muy fundamental porque se crea la impresión radicalmente falsa de que el Frente Popular continuaba a la República, a la Segunda República, la República de abril del 31. Y no es que no la continuara, es que la había destruido. Claro. Bueno, pues esta falsedad en los conceptos más básicos de la contienda ya impide su comprensión y por tanto su superación. Yo por eso he publicado recientemente estos dos libros, La Segunda República Española y Por qué el Frente Popular perdió la guerra, porque son libros muy de síntesis, pero también con enfoques muy nuevos. Lo digo porque mucha gente cree que ya lo sabe todo y lo que sabe generalmente son 4 tópicos, sin más. Sí. Y desconoce la profundidad y lo importante de determinadas cuestiones. Claro, esencial, porque siempre se disimula esto. ¿Qué defendía cada bando? ¿Por qué luchaba cada bando? Si esto no se tiene en cuenta, todo lo demás es un embrollo de cosas. Sí, por supuesto, todo es muy interesante, que la intervención soviética, la intervención alemana e italiana, el terror en la retaguardia de unos y de otros, etc. Todo eso es muy interesante, pero si se olvida la razón de todo eso, pues
da la impresión al final de que la guerra fue una cuestión de 4 locos que les Claro, dio por matarse claro. entre ellos, ¿no? Y además, usted lo ha comentado, que ha habido guerras inútiles, pero precisamente la guerra española no fue inútil. Y no, No fue nada inútil claro. porque precisamente ganaron los buenos. Ujú. Ganaron los que defendían la unidad de España, la cultura católica, que en definitiva que es la continuidad cultural histórica de España, y todo lo demás, afortunadamente. Afortunadamente ganó el bando que tenía razón. Sí, Pues, si le parece, bueno, ¿entramos ya en materia o...? sí. Sí, No, he tratado también sí, muchas cosas que pueden interesar a unos más que otros. Claro, la sí. cuestión eh, pues de literaria, porque claro, nos encontramos con que digamos la literatura, el cine, etcétera, desde el punto de vista político ha caído en manos por completo de la izquierda, precisamente de los partidarios del Frente Popular, ¿no? Y esto pues es lamentable, ¿no? Y es necesario analizarlo y contraponer otras cosas, ¿no? He hablado también de mis novelas, que son, en fin, han Ujú. sido muy apreciadas, han sido muy silenciadas, claro, pero muy apreciadas por alguna gente, ¿no? Entre otros por Aquilino Duque. Aquí no. Ujú. Y trato también de, por ejemplo, de antiguo, voy a hacer un examen un análisis de la tragedia de Antígona de Sófocles, que en mi opinión es la tragedia más profunda y completa que se ha escrito nunca. Ujú. Ujú. Pues estas cosas. Y con eso quizá podemos pasar Pues vamos al tema que hoy nos a ocupa. un Sí, tema muy interesante e inmediato, ¿no? Y es la cuestión de Vox y el PP. ¿eh? En la fiesta esta de Vox que ha habido hace poco, el discurso de Abascal señalando algunas miserias del PP, pues ha estado muy bien, ¿no? muy bien. Y si de alguien tiene que separarse Vox, es del PP. Ujú. Pero muchos arguyen que eso solo beneficia al PSOE, y es lo contrario. La posibilidad de echar al doctor depende del planteamiento claro de una alternativa que el PP nunca ha tenido. Por supuesto, si el PP sigue siendo mayoritario en la derecha, en los votos, pues serán posibles acuerdos, como en Andalucía, pero solo después de las elecciones. Mientras tanto, lo esencial es que los votantes distingan claramente a un partido alternativa de otro que nunca dejó de ser un auxiliar de las políticas socialistas y separatistas. Sí. Esto es muy importante porque mucha gente no acaba de enterarse del problema. Pues ahora sí que nos metemos de lleno Sí. en la historia. Hoy, ¿qué vamos a tratar? ¿Qué episodio? Vamos a tratar, como decíamos en lo anterior, como ante la situación que se había creado en la Segunda Guerra Mundial, resulta, curiosamente, que los anglosajones se ofrecían a defender a Franco de una invasión alemana, y los alemanes se ofrecían a defender a Franco de una invasión de los aliados, que todo aquello era muy posible en aquellos momentos. Terminamos señalando cómo después de la operación Torch, de la operación Antorcha, en el norte de África por parte de los anglosajones, pues todo ello terminó en Túnez con la derrota de los alemanes, una derrota bastante desastrosa, ¿no? Y ante ello, pues algunos estrategas alemanes como Dönitz y Kesselring pues volvieron a proponer la invasión de España y el corte del estrecho de Gibraltar, porque según ellos veían, esto cambiaría totalmente el escenario en el Mediterráneo, porque cogería de flanco a los aliados, ¿no? a los sajones, ¿no? Pero Hitler no lo vio tan claro, porque una cosa es que eso habría podido ser así, pero para ponerlo en práctica, tendría necesidad de desviar al nuevo escenario, pues divisiones de primera clase que eran precisadas imperiosamente en Rusia y en Italia, donde iba a ir pronto la invasión, ¿no? Bueno. Además, Hitler señaló, dice, la ocupación de la península sin el consentimiento de los españoles no es posible, porque son los únicos latinos duros y llevarían a cabo una lucha de guerrillas en nuestra retaguardia. Y en 1940, dijo, habría sido posible lograr la conformidad de España. Sin embargo, el ataque italiano contra Grecia frenó a los españoles. Recordemos, como ya hemos hablado de esto, como efectivamente poco después de Hendaya, bueno, prácticamente al mismo tiempo que Hendaya, pues los
ya nos invadieron Grecia, lo cual Hitler intentó pararlo en el último momento, pero ya era imposible. Y fue una aventura que a Franco le sentó muy mal, porque Grecia no había ofendido, por así decir, a los italianos, ¿no? Sí. Y claro, allí había un problema, y es que Italia, aunque era aliada de Alemania, pues temía que una hegemonía tan absoluta de los alemanes sobre Europa le iba a perjudicar también a Italia, y quería crear su propio ámbito de influencia, su propio imperio, que incluiría pues a Grecia, por supuesto, ¿no? Y de ahí aquello fue una derrota para los italianos. A Franco le sentó muy mal porque no veía la necesidad de una aventura semejante, y según los alemanes, pues eso fue lo que determinó que Franco se echara atrás. En realidad, lo que echaba Franco atrás desde el principio era que sus prioridades eran otras. Bueno, pues mientras tanto, en España crecía la incertidumbre, porque Franco había intentado ejercer un papel mediador entre los anglosajones y los alemanes, pero aquellas posibilidades pues disminuían según los anglosajones cobraban confianza en sí mismos, porque iban ganando. Y claro, la actitud de Madrid, en todo caso, perdía peso, y las declaraciones de amistad anteriores de Roosevelt, o garantías que daba Churchill, pues iban dando paso a un tono mucho más desabrido contra Franco, ¿no? Por ejemplo, el 12 de abril, estamos hablando de 1943, pues Gil Robles anotaba. Son muy interesantes los diarios de Gil Robles para entender cómo funcionaba todo aquello, ¿no? Decía Gil Robles: larga conversación con el agregado naval inglés. Nos acercamos a momentos muy críticos. Las relaciones de los anglosajones con el gobierno español vuelven a ser malas. La opinión pública, tanto en Inglaterra como en los Estados Unidos, empieza a no comprender la conducta de sus gobiernos hacia España, y con un simplismo muy explicable confunden todas las derechas con el totalitarismo franquista. Incluso me da a entender que Roosevelt y Churchill han hablado de todo esto recientemente en Washington, llegando a la conclusión de que si España no cambia rápidamente, la solución monárquica no será viable. Y Robles era monárquico total, ¿no? Y así que Gil Robles, que quedó muy angustiado por esto, escribió a don Juan apremiándole a tomar posición contra Franco, claro está, y trasladarse a Lisboa. Él trataba de dar la impresión de que en España había una derecha no franquista importante con la que se podía contar. Podían contar los anglosajones, claro, cosa que a Franco no le gustaba nada. Pues la prensa y la radio inglesa y en USA pues se tornaban cada vez más hostiles. Se proyectaban en los cines películas como una que era Inside Fascist Spain, dentro de la España fascista, que caldeaban deliberadamente a la opinión pública con vistas posiblemente a una agresión militar, porque en USA sobre todo las agresiones han venido siempre precedidas de grandes campañas de propaganda. Bueno, esas campañas de prensa, por supuesto, no pretendían ser veraces, ¿no? Hay que recordar que durante la Primera Guerra Mundial el gobierno de Wilson pues impuso, mediante la Comisión Creel, Comisión Creel, una campaña de propaganda de un estilo que luego sería imitado por regímenes totalitarios, ¿no? Con mentiras increíbles, pero emocionalmente motivantes sobre la barbarie de los soldados alemanes, ¿no? Por lo visto, una de sus diversiones sería cortar las manos de los bebés belgas y franceses o ensartarlos en bayonetas, ¿no? Esto, claro, si no tiene una réplica adecuada, pues muchísima gente lo cree. Por desgracia es un poco lo que ha pasado también aquí con el franquismo, ¿no? Pues en España además se recordaba la falsedad de la campaña organizada por el magnate periodístico Hearst como preparación de la guerra del 98, que solo había sido 45 años antes, ¿no? Y ahora los pretextos
pues serían la venta de wolframio a Alemania, la división azul y la ayuda de Italia y Alemania a Franco contra los supuestos demócratas del Frente Popular. Así que un posible ataque aliado a España vendría precedido por una campaña de desprestigio, como advertía Carrero Blanco a Franco, ¿no? Lo que pasa es que a ellos les pasaba un poco como a los alemanes. No podían invadir España porque no tenían tanta fuerza para ello. Tenían que concentrarse en otros frentes. Y a los anglosajones también tenían que concentrarse en el frente italiano. El frente italiano les interesaba mucho porque les permitiría, si lo ganaran, que al final no lo ganaron, les costó muchísimo, pues subir hacia Alemania directamente y cortar el paso a las tropas soviéticas. Pero eso al final no les funcionó. Bueno, entre esta posible agresión de los aliados y la agresión alemana, pues la segunda parecía más remota. Así que Franco dedicó el mayor esfuerzo a proteger la zona del estrecho, el protectorado y el litoral mediterráneo mediante una considerable masa artillera y maniobras defensivas, ¿no? A pesar de todo, advirtió en Sevilla: supliremos el armamento con valor, porque el armamento era escaso. Era consciente de la escasez de los recursos propios y también de los pocos que podía suministrar Alemania. Y las maniobras, pues estas maniobras defensivas, ¿no?, pues provocaron tensiones inesperadas entre el ejército de tierra y la armada, que llevaron al ministro de Marina, que era Salvador Moreno, pues a presentar la dimisión. Claro, esta dimisión le fue rechazada por Franco y las fricciones se fueron suavizando. Porque estas cosas siempre ocurren, cada uno de ellos quería tener el mayor protagonismo en estas cosas, ¿no? Sin embargo, aunque persistía la inquietud sobre las intenciones aliadas, los indicios alarmantes no cobraban todavía una gravedad excesiva, porque, como dije, la atención de Washington y Londres pues se dirigía claramente hacia Sicilia y hacia la bota italiana. Por cierto, el 30 de abril ocurrió el suceso al que se ha dado tanta publicidad de el hombre que nunca existió. Que se halló el cadáver de un supuesto mayor inglés con papeles que indicarían la intención anglo-useña de atacar en Grecia y no en Sicilia. Esto se trataba de un engaño de espionaje inglés, pensando que los españoles fotografiarían los documentos y los pasarían a los alemanes, y así ocurrió. Parece que el servicio de espionaje o inteligencia alemán cayó en la trampa y hubo un cambio de divisiones de Francia a Grecia. Y Ribbentrop pues dudó de la inocencia de los españoles en aquella jugada, o sea que les salió relativamente bien a los ingleses, ¿no? Stalin, en cambio, Stalin, digamos que estaba muy preocupado. El 10 de mayo, por ejemplo, en Almería, Franco insistió sobre una paz negociada en el oeste, a fin de que los alemanes pudieran concentrarse contra la Unión Soviética. Y dijo: España levanta su voz y se une al soberano pontífice para apelar a la conciencia de los pueblos. Juzgamos insensato retardar la paz. Y digo esto porque detrás de la fachada hay algo peor, el comunismo. Esta propuesta pues irritó mucho tanto en Berlín como en Londres como en Washington. O sea, sus intentos de mediación para llegar a la paz pues conseguirían más que nada cabrear a unos y a otros, ¿no? Como pasa muchas veces, por otra parte. Y Stalin, claro, estaba preocupado de que la propuesta de Franco tuviera vía, ¿no?, porque estaba siempre desconfiando de que los anglosajones lo que hacían era procurar que los rusos se desangraran lo más posible, ¿no? Así que felicitó aduladoramente a los anglosajones por su victoria en Túnez. Dice: por primera vez desde el comienzo de la guerra, los golpes asestados al enemigo en el este por el Ejército Rojo, convergen con los del oeste, llevados a cabo por nuestros aliados. Todos estos elementos hacen vacilar la máquina de guerra hitleriana desde sus mismas bases.
Esta es la declaración de Stalin. Ah. Y el 22 de mayo ofreció a Roosevelt y a Churchill pues un regalo que parecía muy bonito: la disolución de la Comintern, o sea, de la Internacional Comunista. La Comintern había sido desde su fundación en 1919 pues el principal instrumento de subversión comunista en el mundo. Había organizado movimientos revolucionarios, casi todos fracasados, pero que en cambio en China iban adelante, ¿no? Crecían de manera imparable, aunque penosa, ¿no? Habían organizado infinidad de huelgas, atentados, movilizaciones violentas en el corazón de los países burgueses y en sus colonias, o en Hispanoamérica. En 1935, la Comintern había diseñado la estrategia de los frentes populares, que triunfaron en España, Francia y Chile, pero que solo en España habían tenido una deriva auténticamente revolucionaria. Nosotros se fueron más o menos frenando. La disolución de la Comintern pues fue más formal que otra cosa, ¿no? Pero contentó a los grupos de presión useños e ingleses deseosos de colaborar con la Unión Soviética y según los cuales, decían, Stalin se alejaba del comunismo. Así que Stalin dijo que esa medida facilitaría la lucha común contra el hitlerismo y destruiría la mentira, dice, de que Moscú se inmiscuía en los asuntos de otros países. Paraba de hacerlo. Pero no para de hacerlo, hay que entenderlo por su propia dinámica revolucionaria. Claro. No es que porque sí, ¿no? Y que además esta disolución pues promovería la lucha contra Alemania en los países del eje y en los países ocupados. Bueno, la propaganda anglo-useña pues afirmó que la disolución probaba el deseo de la Unión Soviética de participar en el restablecimiento de la paz mundial. Y Churchill y el secretario de Estado useño, Cordell Hull, pues estaban encantados. En realidad nada había cambiado en el fondo, porque los partidos comunistas de todo el mundo siguieron dependiendo de Moscú y, aunque atenuaban su agresividad en los países aliados y sus colonias, claro, habían atenuado su agresividad en los países dominados por el eje, por Alemania, hasta la Operación Barbarroja, hasta la invasión de la Unión Soviética. Hasta entonces habían sido incluso bastante amigos, comunistas y nazis. Bueno, pues a finales de mayo, Franco pidió el cese de los bombardeos de terror sobre Alemania, lo cual le valió unas críticas feroces y sarcasmos en Inglaterra y en USA, que le recordaban a Guernica, que no tenía nada que ver con aquello, ¿no? Guernica no era achacable a Franco, que había reiterado su prohibición de atacar núcleos urbanos, cosa que nunca hicieron los del Frente Popular, y que además había sido una cifra, insignificante, ¿no? A lo largo de lo que hacían los angluseños en Alemania. En Alemania. ¿No? Sí. Y como replicando a estas gestiones de Franco, pues el 31 se publicaba la impresionante producción de armas de USA. Dice, 60.000 aviones en 1942, que duplicaban la cifra del año anterior. 100.000 cañones antiaéreos. 100 barcos de guerra solo en los últimos 5 meses. 1 millar de mercantes y petroleros, mientras que se estaban entrenando a 5 millones de soldados. O sea, disponiendo de armas, combustible y munición en cantidades prácticamente ilimitadas, disponiendo de un dominio cada día mayor del aire y el mar y de la capacidad de movilizar a más y más tropas, pues claro, los anglosajones podían tener confianza en superar cualquier resistencia, ¿no? Y además a un coste humano relativamente menor para ellos. La idea de que la idea de que Stalin no era en realidad comunista fue un autoengaño muy difundido en Occidente, ¿no? Y presente todavía en obras como, una de John Lukács, que habla de la alianza, el pacto germano-soviético. Bueno, Franco, por entonces, realizó una de sus habituales giras políticas por el país a fin de sembrar la unidad, contrarrestando mediante baños de multitudes pues las constantes maniobras que había contra él por las alturas en el propio ejército y demás, ¿no? Sobre todo por parte de los monárquicos. Y bueno, intentó reconciliarse, al menos de fachada, con Queipo de Llano. Queipo de Llano le había cogido verdadero odio.
y este había vuelto de Roma y había pasado Franco lo había enviado a Roma, ¿no? A la embajada. A la de Roma, embajada. ¿no? Sí, y había pasado a la reserva. Así que al recibir la llave de oro de la ciudad de Sevilla, Franco pidió otra para Queipo, como acreedor a ella. Y por esas fechas, el general francés Gigot escribió a Franco agradeciéndole con calor el paso por la península de miles de jóvenes franceses que iban a engrosar las fuerzas antieje, como nadie ignoraba. Gigot era anti-alemán, ¿no? Franco respondía 2 semanas después: recordando mi agradable misión de colaborar estrechamente con el ejército francés en la época en que se realizó definitivamente la pacificación de Marruecos, me he sentido muy feliz al recibir su carta en la que se recuerda esa colaboración. Es decir, no mencionaba el paso de los franceses, que como de judíos y tal, que Franco siempre permitió, ¿no? Al mismo tiempo, Madrid reconocía oficiosamente al gobierno de Francia Libre, o sea, el gobierno de De Gaulle, pues el curso de la guerra animaba a muchos franceses a secundar a De Gaulle, incluso en las embajadas. Y esto fue por parte de Franco un ligero giro hacia los aliados, en la línea anterior, pero básicamente en la línea anterior de flexibilidad con los judíos, con los polacos y otros que huían de la ocupación nazi y que en España no se devolvían a Alemania, a los alemanes, sino que se les permitía pasar e ir a sus países, ¿no? El dato más significativo que todo esto fue la carta del 27 de mayo en la que Franco contestaba a una que había escrito el 8 de marzo Juan. Franco ya le había replicado indirectamente al inaugurar las Cortes, pero ahora se extendía sobre sus criterios políticos. Criticaba al pretendiente por no haberse expresado como príncipe heredero de acuerdo con la voluntad del que ejerce la potestad actualmente, que era Franco. Y en continuación de la gran obra política que nuestra cruzada hizo posible. Franco admitía las dificultades que se presentan para exigiros una fe ciega en nuestra obra, pero le reconvenía, ¿no? No os dice nada el que su doctrina nazca de nuestra gloriosa cruzada, que bajo su signo hayamos ganado la guerra más difícil que conoce la historia. Esto no era exagerado, porque partieron casi de la nada, ¿no? Claro. Dice, construyendo una economía sin oro, divisas ni ayudas extrañas, y que lográsemos firmar con el extranjero tratados ventajosos. Ni que cuando terminada la cruzada todos consideraban a España aniquilada, supere las gravísimas situaciones monetarias, industriales, de transportes y financieras que el dominio rojo creó, o la obra de liquidación del problema de la justicia, que da comienzo con más de 400.000 procesados para acabar, a fuerza de generosidad, pero sin claudicaciones, ni mengua de la ejemplaridad, reducido a unos 70.000 presos, autores principales de crímenes. Estas 70.000 irían descendiendo con gran rapidez, ¿no? Muy rápido. Sí, le dice, ¿no apercibís el valor que encierra que en medio de tantas dificultades vaya realizándose nuestra doctrina con una labor en el orden social exorbitante que, si no alcanza toda su virtualidad por las derivaciones de la guerra, constituye una justicia para nuestras clases más numerosas? Ni tampoco se ilustran del avance que en el orden intelectual y en el científico ha habido bajo nuestro movimiento, con la reorganización de nuestras universidades y creación de colegios mayores y numerosos centros de cultura que tienen su más alta expresión en el Instituto de Investigaciones Científicas, que ha producido en 3 años más obras científicas que las que España produjo en sus mejores épocas. Esto era verdad en gran medida. O sea, todo esto tenía un alcance modesto porque las circunstancias no permitían más, pero en conjunto era cierto. Una reorganización y una reconstrucción en profundidad. Lo que pasa es que necesitaba mucho más tiempo, ¿no? Por todo ello, Franco decía que don Juan no debía considerar al régimen como provisional y aleatorio. La Falange, según Franco, no era un partido, sino un movimiento unificador.
y le recordaba que él mismo, don Juan, se había presentado a combatir durante la guerra, aunque no le hubieran admitido, y se había presentado a combatir vistiendo la camisa azul y tocándose con la boina roja. O sea, dice, mucha fue la sangre que se derramó por esas camisas y esas nobles boinas para que nadie pueda separar lo que tanto costó unir. Porque efectivamente, entre carlistas y falangistas había habido y seguía habiendo grandes tensiones, ya hemos visto un poco, ¿no? Y entre falangistas y monárquicos, pues también, incluso entre falangistas y los políticos católicos, ¿no? Franco no olvidó tampoco replicar a expresiones de don Juan que eran insultantes para él, ¿no? Como recordándole que Alfonso XIII había salido de España por no mancharse de sangre. Franco le dice, ese ejemplo, dice, no puede constituir escuela a seguir por nuestros príncipes, porque sus nobles palabras y su desinterés, apreciables como hombre, pues no le elevan en cambio como rey. Mucha fue la sangre que se vertió luego como consecuencia de aquel acto. Es muy interesante porque efectivamente cuando el rey decidió marcharse, pues casi el único que le recordó la realidad fue de la Cierva, el ministro, que le dijo, Su Majestad cree que con eso evitará la sangre, y es al revés, traerá mucha más. La verdad es que así fue. Franco le recordó también la traición de Alfonso XIII a Primo de Rivera, con la que había sentenciado su reinado, lo cual es verdad, y cómo los que habían empujado al rey a tomar aquella decisión se apresuraban a subirse a la carroza del vencedor, titulándose republicanos de toda la vida. Esta es la historia que interesa que no se repita. Ninguno de los que pretenden aleccionaros, a don Juan, arrastra más que sus propias acciones. El puesto perdido, la embajada malograda, el condado frustrado, el bufete perdido o los intereses afectados. Esto, por desgracia, es una constante en la política, ¿no? También tienen gran valor aclaratorio sus frases sobre la situación internacional. Decía Franco, la posición en este orden mantenida por España ha sido muy clara, de simple neutralidad ante los problemas que enfrentaron a las naciones civilizadas del centro y el norte europeo, mas cuando la guerra llegó al Mediterráneo occidental amenazando nuestras fronteras y costas, la neutralidad de España se matizó con una situación tensa y vigilante. España no podrá ser jamás indiferente a lo que ocurra en ese espacio. Análoga consideración nos movió ante el problema comunista. No puede ser indiferente ante la posible bolchevización de Europa. La insensibilidad en este caso sería un síntoma claro de la propia agonía. Las naciones seguían por su propio interés y no por sentimentalismos. Pesan las realidades y no las ficciones. La alianza de Su Majestad Británica con Stalin es un ejemplo. Las naciones hoy son amigas y mañana enemigas, según le dicte su propio interés. La mejor defensa de España descansa en su unión y en su fortaleza, traducidas por el valor de sus hombres, el vigor de su política y su voluntad firme ante el peligro. Por ello es criminal la labor de quienes, en su miseria intelectual, conciben una España subordinada al extranjero e intrigan en el extranjero o en sus cancillerías, ofreciéndoles los servicios de sus torpes pasiones, intentando comprometer en ello el nombre de vuestra Alteza, con el que sin escrúpulo especulan. Es interesante porque es un análisis tan preciso, tan claro y tan fuerte que es que no se le puede. Pero claro, como los otros creían que los anglosajones simplemente con un soplo iban a deshacer a Franco y a su régimen, pues decían sí, todo está muy bien, pero esto no es real. Creían ellos, ¿no? Sí, que no era un... Claro, y seguía Franco. Las naciones que noblemente estimen a España desearán su régimen fuerte y poderoso. Las que en cambio aspiren a su sustitución solo buscarían en el príncipe el antecedente inmediato de Prieto o de Negrín. La guerra se presenta larga y en el mundo están produciendo tales estragos que para el futuro de la unidad y la fortaleza de España serán no solo gratas, sino para todos una necesidad.
O sea que la unidad y la fortaleza de España era la clave de todo para él, desde el primer momento. Claro. Prieto, Prieto, que conoció, claro, la carta, que era una severa advertencia de Franco a don Juan. Franco, Prieto la señaló como un puntapié de su excelencia a su alteza. Su excelencia era Franco y su alteza don Juan. Y era realmente un puntapié, ¿no? Sin embargo, los avances aliados pues impresionaban a muchos en mayor medida que las invocaciones de Franco a la unidad y la fortaleza internas. Y resultaba, como decía, pues inverosímil que tales unidad y fortaleza resistieran las presiones de unas potencias que estaban doblegando a Alemania y que no se veían frenadas como pues por ningún sentimiento de amistad o identificación ideológica con el franquismo, ¿no? Gil Robles anotaba de nuevo en sus diarios el 11 de mayo. Dice, Londres y Washington rechazan de manera despectiva la propuesta de mediación de Franco. La radio americana ataca muy duramente a Franco, llegando a decir que quiere la paz de compromiso porque ese sería el único medio de mantenerse en el poder, ya que la victoria aliada significa el fin del totalitarismo en el mundo. Es decir, el fin de Franco, en definitiva. El 17 de mayo criticaba los intentos de don Juan de atraer a los tradicionalistas de Rodezno y de Falconde. Dice, esto es muy importante, su preocupación esencial, la de don Juan, dice, no deben ser los sectores de derecha, sino los elementos moderados de izquierda, que necesita a toda costa atraer. A la monarquía no le interesa tener demasiado lastre derechista. Con los elementos de esa significación contará siempre, por la cuenta que les tiene. Comprometerse con ellos supone privarse de libertad de acción sobre el bando opuesto. Esto es una clarísima exposición de la conducta que ha seguido la monarquía, que siguió ya antes de la República y que la llevó al fracaso, porque efectivamente no conseguía congraciarse con sus enemigos republicanos, Partido Socialista siempre era republicano, ¿no? Y al mismo tiempo corría el peligro de perder el apoyo de los monárquicos, de los propios monárquicos de la izquierda, de la opinión, no de los políticos. Nos quedan 10 minutos, don Pío. 10 minutos, muy bien. Pues vamos con ello, ¿no? Esto es muy interesante porque vemos cómo funciona la política en general, que muchas veces no se entiende, ¿no? Es decir, la estrategia de Gil Robles subestimaba la escasa disposición de las derechas que habían ganado la guerra, si se puede llamar derechas, no todas lo eran, ¿no? Pues la oposición de esta tal maniobra. Y además traía consigo muchos riesgos. Repetía la política de Alfonso XIII y sus cortesanos en 1930 y 1931, que había hecho perder al rey el apoyo de la población monárquica sin ganarle el apoyo de las izquierdas. En 1943, la izquierda moderada, entre comillas, pues la encarnaba Prieto, que no guardaba el menor sentimiento de lealtad al trono y solo lo aceptaría provisionalmente para socavarlo y expulsarlo cuanto antes. Esto ha pasado un poco también aquí desde la transición. O sea, el Zapatero lo explicó muy claramente en una ocasión, porque le preguntaron, bueno, pero el PSOE ha aceptado la monarquía. Dice, no, el PSOE no ha aceptado la monarquía, ha aceptado a Juan Carlos, porque no tenía más remedio. Claro. Y eso es todo. Y esto mucha gente no acaba de entenderlo. Pero la política de nosotros, a través de sus vaivenes, sus contradicciones, etcétera, casi siempre sigue una dinámica bastante lógica. Bueno, pues el 30 de mayo, Gil Robles recibía del embajador español en Washington, se llamaba Cárdenas, pues la impresión de que USA no atentaría contra la independencia española. Dice, si bien el ambiente contra España, ya hemos visto por qué tenía otros intereses en aquel momento, claro, que era en Italia, ¿no? Si bien dice, el ambiente contra España es terrible, hasta el punto de que en varias ocasiones ha tenido el mismo Roosevelt que transmitir
las órdenes de que se cargaran los buques petroleros españoles, pues los funcionarios no quieren arrostrar la responsabilidad de una decisión que levanta tempestades en la prensa. El día anterior, en la prensa había esa campaña de que hablamos, pero al mismo tiempo, claro, Roosevelt tenía que atender a su frente principal, que era desde Túnez atacar a Sicilia y luego a Italia, ¿no? El día anterior comentaba Gil Robles, ¿no?, de noticia de un procurador español, Joan Ventosa, llegado de Londres, dice: viene impresionadísimo con el esfuerzo militar de los aliados y cree que la guerra va a concluir este año. Todavía faltaban 2 años. Viene también convencidísimo del odio que los ingleses tienen a Franco y de la necesidad de restaurar en España la monarquía antes de que acabe la guerra. O sea, era una monarquía tutelada por Inglaterra, en definitiva, lo que pretendían, ¿no? Cosa que Franco no aceptaba. Este Ventosa pertenecía al círculo catalanista de Cambó, que había apoyado a Franco en la guerra, y estaba bien relacionado con el mundo diplomático y financiero anglosajón, y con el régimen mismo y con el mismo Franco. O sea, trataba muy bien con todos, ¿no? Y estaba implicado en el grupo de Don Juan. Ventosa difería de Gil Robles en que Gil Robles buscaba una ruptura con el franquismo rápida, que fuera convincente para los aliados, mientras que Ventosa prefería una evolución del régimen sin ruptura, ¿no? Esta actitud parecía claudicante a Gil Robles, ¿no? Por su lado, Cambó se había establecido en Argentina y desde allí respaldaba a Ventosa con esperanza de volver a la monarquía y reconstruir su viejo partido, que era la Lliga Catalana, ¿no? La Lliga Catalanista. Y Gil Robles añade, perdón, es un poco pesado esto, pero es importante para tener en cuenta todos los manejos, ¿no? Dice: Ventosa me da cuenta del proyecto de carta que van a dirigir a Franco unos cuantos procuradores de los de mayor significación. Y a principios de junio, efectivamente, entregaban al caudillo la carta, que repetía la de Don Juan en marzo, aunque más respetuosamente, y presentaba al dictador la restauración monárquica como coronación de la obra iniciada por vuestra excelencia, el generalísimo de los ejércitos y artífice de la victoria. O sea, decía: sí, usted ha hecho grandes cosas, está muy bien, pero ahora hay que darle paso a la monarquía, ¿no? Esto lo firmaban 27 procuradores, y de ahí el nombre del que se llamó el Manifiesto de los 27. Entre ellos el duque de Alba y otras personalidades, ¿no?, como Yanguas Mesía, García Valdecasas, que fue un fundador de la Falange, Juan Manuel Fanjul, que era vicesecretario general del movimiento, Manuel Halcón, era un intelectual, un literato importante, el exministro Alarcón de Lastra, el almirante Manuel Moreu, que era capitán general de Andalucía, el general Ponte, el general y exministro de Gobernación de Galarza, Antonio Goicoechea, gobernador del Banco de España, varios alcaldes, etcétera, ¿no? O sea, unos personajes muy importantes y muy influyentes, ¿no? Ventosa había aconsejado a Don Juan que si el manifiesto recibía respuesta negativa o dilatoria, decía: Vuestra Majestad, trataba a Don Juan de Vuestra Majestad, habrá de presentar la solución monárquica como cosa distinta de lo actual, con ayuda de los agentes internos y externos que no permitirán que lo actual perdure. Lo que no puede ser es que Vuestra Majestad siga compartiendo a los ojos del mundo la responsabilidad de una actuación que solo puede llevarnos al desastre. O sea, el análisis político de esta gente era tan elemental y tan pobre y tal, que no veían más. No veían más. Veían, no, aquí van a ganar estos y hay que someterse a ellos, en definitiva, ¿no? Sí, no veían más, efectivamente. Bueno, a Gil Robles la carta de los 27 le pareció servil, pero añadió: ha contribuido a quebrantar a Franco, que está muy disgustado. En cambio, Juan March le comunicaba que Prieto habría ordenado apoyar a Franco, porque si Franco se encuentra en el poder en el momento de la paz, será seguro el triunfo de la izquierda. En cambio, si cae Franco y se establece un sistema político de sentido amplio, las izquierdas están perdidas. Es decir, si se impone la monarquía al gusto y al servicio de los anglosajones, pues claro, las izquierdas no tendrán mucho, ¿no?
Prieto, que es un hombre, dice, que es un hombre excepcionalmente inteligente, ha visto claro el problema. Eso de que era excepcionalmente inteligente es mucho decir, ¿no? Pero para los monárquicos, que tampoco lo eran, pues claro. Lo malo es que las clases conservadoras, dice Gil Robles, están haciendo el juego a las izquierdas. Porque claro, al oponerse a la monarquía cuanto antes y al derrocamiento de Franco, pues vendría una monarquía al gusto de esos y las izquierdas pues quedarían en segundo plano, ¿no? Y poco después Gil Robles conversaba con el agregado naval inglés en Madrid, interesado en informar de su postura a Londres. Según el agregado, dice Gil Robles, Inglaterra y Estados Unidos consideran imposible la continuación de Franco y opinan que si la monarquía no se implanta pronto, es inevitable la anarquía. Fue exactamente lo contrario. La anarquía sí que habría venido con la monarquía. Con la monarquía, como ya había venido. Claro. Don Pío, nos quedan un par de minutos. Sí, bueno, Inglaterra ve con alarma la actitud casi pasiva de don Juan y estaría dispuesta a facilitar a los elementos monárquicos los medios necesarios para el traslado del rey a Portugal, porque entonces vivía en Lausana, ¿no? en Suiza. Y Franco reaccionó con rapidez, pero midió su severidad. Cesó de modo fulminante al grupo, a media docena del grupo, que eran a la vez consejeros nacionales y procuradores, pero mantuvo en su puesto al duque de Alba, Goicoechea, Ponte y a la mayoría. Asimismo, se reconcilió con Yagüe y reafirmó su autoridad y apoyo entre la mayoría de los generales y de la Iglesia. Y de paso redobló sus apariciones en público, presidiendo la corrida de la beneficencia en la Plaza de Toros Monumental de Madrid, la entrega de la Copa del Generalísimo al Atlético de Bilbao, que acababa de vencer al Real Madrid, y una vez más logró diluir la amenaza monárquica. ¿Por qué? Porque estos monárquicos eran simples jugadores políticos que estaban ahí, que no, sus intereses eran mínimos, intereses nacionales eran mínimos, y claro, Franco por una parte les sacudía, pero no demasiado, sin hacer sangre, porque sabía que no iban ahí, sabía que no necesitaban demasiados golpes, ¿no? Claro. Y por otra parte acudía a la popularidad, porque efectivamente la popularidad de Franco era enorme, a pesar de lo que dicen muchos, ¿no? Sin esa popularidad no habría podido resistir las presiones y las tensiones terribles, ¿no?, que en aquellos momentos estaba sufriendo no solo Franco, sino España, ¿no? Pues lo podemos dejar aquí, don Pío, si le parece, y continuaríamos la próxima semana aquí en Una Hora con la Historia. Muy bien, bueno, muy bien. Pues un abrazo muy fuerte y la próxima semana volvemos aquí mediante a Una Hora con la Historia con don Pío Moa. Y esta historia que es apasionante realmente. No, y además muy apasionante efectivamente porque los monárquicos muchas veces se han elegido un papel que tampoco les ha correspondido. Sí. Quizás más el problema de la monarquía es que si ella no se defiende, pues nadie la defenderá. Es muy complicado y lo primero que se tiene que ganar es el respeto ellos mismos, ¿verdad? Exactamente. Un abrazo muy fuerte, don Pío. Volvemos la próxima semana. Un abrazo para todos. Un abrazo. Adiós.